evolucionaba, también lo hacían sus estructuras sociales y políticas, dando lugar a la formación de líderes y jerarquías. El auge de la cultura totonaca se vivió en el periodo clásico temprano, aproximadamente entre los años 200 y 900 después de Cristo. Durante este tiempo, construyeron magníficos centros ceremoniales y ciudades, siendo el Tajín el ejemplo más destacado. Este sitio arqueológico, ubicado en lo que hoy es el estado de Veracruz, refleja la complejidad arquitectónica y la sofisticación artística de los totonacas. Pirámides, plazas y juegos de pelota eran elementos fundamentales de estas ciudades. La religión desempeñó un papel crucial en la vida totonaca. Adoraban a una variedad de dioses relacionados con la fertilidad, la agricultura y el cosmos. Los rituales y ceremonias, a menudo acompañados por danzas y el juego de pelota sagrado, conectaban a la comunidad con lo divino y aseguraban la armonía con la naturaleza. El contacto con otras culturas mesoamericanas influyó en los totonacas. A través del comercio y la interacción, absorbieron elementos de los olmecas y los mayas, fusionándolos con sus propias tradiciones para crear una identidad cultural única. Este intercambio cultural enriqueció aún más la vida de los totonacas, permitiéndoles incorporar nuevas ideas y prácticas a su cosmovisión. Sin embargo, la llegada de los españoles en el siglo XVI marcó un punto de quiebre en la historia totonaca. La conquista y la colonización española alteraron drásticamente la estructura social y cultural de la civilización. A pesar de la resistencia, los totonacas fueron sometidos al dominio español y sus creencias y tradiciones fueron suprimidas. En la era moderna, los descendientes de los totonacas han luchado por preservar su herencia cultural. Proyectos de revitalización incluyen la promoción del turismo cultural y la conservación de sitios arqueológicos. Aunque enfrentan desafíos, los totonacas persisten en su esfuerzo por mantener viva su rica historia y tradiciones. En resumen, la historia de los totonacas en Mesoamérica es una narrativa fascinante que abarca milenios. Desde sus orígenes agrícolas hasta la grandeza del Tajín y los desafíos de la conquista, los totonacas han dejado un legado duradero que sigue siendo parte integral de la rica tapestry histórica de México. Los totonacas, una civilización precolombina originaria de la región costera del Golfo de México, han dejado una huella significativa en la historia cultural de Mesoamérica. Su desarrollo a lo largo del tiempo es un fascinante viaje que abarca milenios y que ha dejado un legado duradero. La cultura totonaca floreció en el período preclásico tardío y se extendió hasta la llegada de los conquistadores españoles en el siglo XVI. En sus primeros días, los totonacas establecieron comunidades agrícolas a lo largo de la fértil planicie costera, donde cultivaban maíz, frijoles y calabazas. Este enfoque agrícola sólido se tradujo en asentamientos más permanentes y en el surgimiento de complejas estructuras sociales. A medida que la población totonaca creció, también lo hizo su capacidad para construir centros urbanos y ceremoniales, como el Tajín, un destacado sitio arqueológico que revela la magnificencia arquitectónica de esta civilización. El desarrollo cultural de los totonacas se vio impulsado por sus interacciones con otras culturas mesoamericanas. A través del comercio y la migración, adoptaron y adaptaron elementos de la religión, la arquitectura y las prácticas sociales de civilizaciones vecinas como los olmecas y los mayas. Esta integración de conocimientos contribuyó a la singularidad de la cultura totonaca, que no solo absorbió influencias externas, sino que también las transformó en expresiones auténticas y distintivas. La religión desempeñó un papel central en la vida totonaca, y su mitología estaba llena de deidades asociadas con la fertilidad, la agricultura y el cosmos. Los rituales y ceremonias, a menudo acompañados por la práctica del juego de pelota, eran fundamentales para la cohesión social y la conexión con lo divino. Los totonacas creían en la importancia de rendir homenaje a los dioses para asegurar cosechas abundantes y el bienestar de la comunidad. El periodo clásico temprano marcó el apogeo de la cultura totonaca, con la construcción de majestuosas pirámides y monumentos en el Tajín. Estas estructuras, algunas de las más impresionantes de Mesoamérica, destacan por sus intrincados relieves y la sofisticación arquitectónica. El Tajín no solo sirvió como centro ceremonial, sino también como evidencia de la habilidad totonaca en astronomía y diseño urbano. Con la llegada de los españoles en el siglo XVI, la historia de los totonacas tomó un giro dramático. La conquista y la colonización alteraron irrevocablemente la estructura social y cultural de la civilización. A pesar de la resistencia inicial, los totonacas fueron sometidos al dominio español y muchas de sus tradiciones y creencias fueron reprimidas. En la era moderna, los descendientes de los totonacas han luchado por preservar y revitalizar su herencia cultural. Esfuerzos en curso incluyen proyectos de educación, promoción del turismo cultural y la preservación de sitios arqueológicos.
La cultura totonaca, aunque ha experimentado desafíos, sigue viva en la memoria colectiva y en la persistencia de las comunidades que se esfuerzan por mantener viva su rica historia. En conclusión, el desarrollo de la cultura totonaca en el tiempo es un relato complejo y fascinante que abarca milenios. Desde sus modestos inicios agrícolas hasta la grandeza del Tajín, los totonacas dejaron un legado duradero que trasciende los confines del tiempo. A pesar de los desafíos históricos, su cultura persiste, recordándonos la riqueza y la diversidad del patrimonio histórico de México. La arquitectura totonaca se destaca como una manifestación extraordinaria de la habilidad y visión artística de esta antigua civilización mesoamericana. La construcción de pirámides y centros ceremoniales fue una empresa monumental que definió no solo la apariencia física de las comunidades totonacas, sino también su identidad cultural y espiritual. Las pirámides totonacas, conocidas por su imponente presencia, eran estructuras multifuncionales que servían como lugares ceremoniales, religiosos y administrativos. El complejo arquitectónico más emblemático es, sin duda, el Tajín, ubicado en la región costera de Veracruz. Esta ciudad antigua revela la maestría de los constructores totonacas en el diseño urbano y la ingeniería. Las pirámides del Tajín se caracterizan por sus terrazas superpuestas, que crean una forma piramidal escalonada. La pirámide de los nichos es una de las estructuras más destacadas, con sus numerosos nichos tallados que se utilizaban probablemente para colocar estatuas rituales o elementos ceremoniales. La simetría y precisión geométrica de estas construcciones reflejan un profundo entendimiento de la arquitectura y la astronomía por parte de los totonacas. Los centros ceremoniales totonacas no eran solo lugares de culto, también eran espacios que promovían la cohesión social y la interacción comunitaria. La Plaza del Arroyo en el Tajín, por ejemplo, era un área central donde se llevaban a cabo eventos rituales y festivales. La disposición cuidadosa de los edificios alrededor de la plaza sugiere una planificación urbana sofisticada y una consideración consciente de la importancia de estos espacios para la vida comunitaria. La decoración de las pirámides y los centros ceremoniales era igualmente impresionante. Relieves escultóricos, frisos y jeroglíficos adornaban las estructuras, proporcionando una rica narrativa visual de la mitología y las creencias totonacas. Estas representaciones artísticas no solo eran estéticamente impresionantes, sino que también transmitían el conocimiento cultural y espiritual de la civilización. Las pirámides totonacas también servían como plataformas para rituales religiosos y actividades ceremoniales. El juego de pelota, un elemento central en la vida mesoamericana, se practicaba en patios especialmente diseñados en estos complejos arquitectónicos. Este juego tenía connotaciones rituales y simbólicas, relacionándose con las creencias religiosas de los totonacas. La influencia de la arquitectura totonaca se extendió más allá de los límites de sus propias comunidades. A través del comercio y la interacción cultural, otras civilizaciones mesoamericanas adoptaron y adaptaron elementos de la arquitectura totonaca. Esta difusión cultural contribuyó a la diversidad y riqueza arquitectónica de la región. A pesar de la magnificencia de su arquitectura, el esplendor de los totonacas fue efímero. La llegada de los conquistadores españoles marcó el declive de estas majestuosas estructuras, muchas de las cuales fueron destruidas o abandonadas. Aunque la arquitectura totonaca experimentó un periodo de declive, su legado perdura en la admiración contemporánea por la maestría técnica y artística de esta antigua civilización. En resumen, la arquitectura totonaca, especialmente evidente en sitios como el Tajín, representa un logro monumental en la historia de la arquitectura mesoamericana. Más allá de su impresionante estética, estas construcciones eran la encarnación de las creencias espirituales y la organización social de los totonacas, dejando un legado duradero que sigue asombrando a aquellos que exploran las maravillas arquitectónicas del pasado. Arte totonaca. Esculturas y cerámica. El arte totonaca, en particular las esculturas y cerámicas, revela una expresión artística distintiva que floreció en la antigua Mesoamérica. Estas manifestaciones creativas no solo sirven como testimonios visuales de la destreza técnica de los totonacas, sino también como ventanas hacia su cosmovisión, mitología y vida cotidiana. Las esculturas totonacas son reconocidas por su exquisitez y detalle. Muchas de estas obras maestras se encuentran en los sitios arqueológicos, destacando la rica tradición artística de esta civilización. Las esculturas eran a menudo talladas en piedra, destacando las habilidades de los artistas totonacas en trabajar con este material. Estatuillas de dioses, gobernantes y figuras míticas revelan la importancia de la religión y la mitología en la creación artística. La cerámica totonaca es otra forma de arte notable. Los alfares totonacas producían una variedad de piezas, desde urnas funerarias hasta vasijas decorativas.
Los motivos utilizados en la cerámica eran diversos e incluían representaciones de la naturaleza, animales, figuras humanas y elementos mitológicos. Los colores vibrantes y los intrincados diseños pintados a mano demuestran la atención meticulosa al detalle por parte de los ceramistas totonacas. El uso de la cerámica totonaca no se limitaba solo a lo estético. Muchas de las piezas tenían funciones específicas en la vida cotidiana y en ceremonias rituales. Vasijas ceremoniales, por ejemplo, se utilizaban en eventos religiosos y eran a menudo decoradas con motivos simbólicos que conectaban con la espiritualidad totonaca. La escultura monumental también fue una característica distintiva del arte totonaca. Las estelas y cabezas colosales, esculpidas en piedra, eran comunes en los centros ceremoniales totonacas. Estas imponentes obras, a menudo representando a líderes o deidades, eran colocadas estratégicamente para impresionar y comunicar la importancia de los personajes o eventos que representaban. Las esculturas y cerámicas totonacas no solo eran expresiones artísticas, sino también medios de comunicación cultural. Los relieves y grabados en las esculturas narraban historias mitológicas, eventos importantes o genealogías familiares. Cada obra de arte tenía un propósito más allá de lo estético, era un medio para preservar la historia y las creencias de los totonacas. La influencia de otras culturas mesoamericanas se refleja en el arte totonaca. La interacción con los olmecas y los mayas contribuyó a la diversidad de motivos y estilos en las obras de los totonacas. Aunque influenciados por otras culturas, los artistas totonacas lograron fusionar estas influencias para crear un arte auténtico y distintivo que reflejaba su identidad única. El declive de la civilización totonaca tras la llegada de los españoles marcó un periodo de cambios en el arte. Muchas de las obras fueron destruidas o modificadas para ajustarse a las nuevas creencias impuestas por los colonizadores. A pesar de estos desafíos, algunas manifestaciones artísticas persistieron, adaptándose a las nuevas circunstancias y preservando elementos clave de la identidad totonaca. En la actualidad, el arte totonaca sigue siendo una fuente de inspiración y estudio. La preservación de estas obras maestras, tanto en museos como en sitios arqueológicos, permite a las generaciones actuales y futuras apreciar la rica herencia artística de los totonacas. El arte totonaca, en todas sus formas, sigue siendo una ventana única hacia la historia y la creatividad de esta antigua civilización mesoamericana. Vida cotidiana, alimentación, vestimenta y vivienda totonaca. La vida cotidiana de los totonacas, una antigua civilización mesoamericana, estaba profundamente arraigada en las tradiciones culturales y la adaptación práctica a su entorno. Desde la alimentación hasta la vestimenta y la vivienda, cada aspecto de la vida diaria reflejaba la relación única de los totonacas con la naturaleza y su rica herencia cultural. La alimentación ocupaba un lugar central en la vida cotidiana de los totonacas. La agricultura era la base de su subsistencia, cultivando maíz, frijoles, calabazas y otros productos básicos. La milpa, un sistema agrícola rotativo, permitía la cosecha sostenible al tiempo que mantenía la fertilidad del suelo. La importancia del maíz se reflejaba en la preparación de alimentos básicos como tortillas y tamales. La caza y la pesca complementaban la dieta totonaca. En las zonas costeras, la pesca proporcionaba una fuente rica en proteínas, mientras que la caza de animales silvestres añadía variedad a su alimentación. El aprovechamiento sostenible de los recursos naturales era una práctica arraigada en la vida cotidiana, mostrando la armonía de los totonacas con su entorno. La vestimenta totonaca era tanto una expresión cultural como una necesidad práctica. Las prendas de vestir se confeccionaban a menudo con textiles tejidos a mano, utilizando fibras naturales de plantas como el algodón. Las túnicas y mantas eran comunes, con decoraciones que a menudo reflejaban la identidad y el estatus social de quien las llevaba. Los colores y diseños vibrantes eran característicos de la vestimenta totonaca. Las joyas también desempeñaban un papel significativo en la vestimenta, y los totonacas utilizaban conchas marinas, piedras y metales para crear adornos. Estos accesorios no solo eran estéticos, sino que también tenían connotaciones simbólicas y rituales. Las joyas podían indicar el estatus social, la afiliación a un linaje o la participación en eventos ceremoniales. La vivienda totonaca estaba adaptada al clima tropical de la región costera. Las casas eran construidas con materiales locales, como madera y caña, y tenían techos de paja o palma. La disposición de las casas en las comunidades reflejaba la importancia de la vida comunitaria, con las estructuras a menudo agrupadas alrededor de patios compartidos. Las comunidades totonacas también eran conocidas por sus centros ceremoniales y arquitectura monumental. Las pirámides y plazas públicas eran lugares donde se llevaban a cabo eventos rituales y festivales, demostrando la interconexión entre la vida cotidiana y las prácticas espirituales.
La arquitectura totonaca no solo cumplía funciones prácticas, sino que también era una expresión tangible de su identidad cultural. La vida cotidiana de los totonacas estaba impregnada de actividades ceremoniales y rituales. El juego de pelota sagrado, por ejemplo, era una práctica ritual que no solo tenía connotaciones espirituales, sino que también fomentaba la cohesión comunitaria. Las danzas y ceremonias religiosas eran eventos regulares que conectaban a la comunidad con sus creencias y dioses. La vida cotidiana de los totonacas se vio alterada drásticamente con la llegada de los españoles en el siglo XVI. La colonización trajo consigo cambios en la organización social, la religión y las prácticas culturales. La imposición de nuevas formas de vida afectó la vida cotidiana de los totonacas, marcando el comienzo de una era de transformación profunda. A pesar de los desafíos históricos, la vida cotidiana totonaca persiste en la memoria de las comunidades contemporáneas. La preservación de las tradiciones culinarias, la artesanía textil y las prácticas ceremoniales son testamentos vivos de la rica herencia cultural de los totonacas. La vida cotidiana de esta civilización antigua sigue siendo una fuente de inspiración y estudio, recordándonos la diversidad y la vitalidad de las culturas que han moldeado la historia de México. Religión y mitología totonaca. La religión y mitología totonaca son elementos fundamentales que han permeado la vida espiritual y cultural de esta antigua civilización mesoamericana. La cosmovisión totonaca estaba intrínsecamente conectada con su entorno natural y su comprensión del mundo, manifestándose a través de prácticas religiosas y mitos que dejaron una marca indeleble en la identidad de esta comunidad. Los totonacas adoraban a un panteón de dioses y deidades, cada uno asociado con aspectos específicos de la naturaleza y la vida cotidiana. Entre ellos, el dios del sol y la lluvia, Tajín, era una figura central en la mitología totonaca. Tajín era venerado por su papel en la fertilidad de la tierra y la garantía de cosechas abundantes, factores esenciales para la subsistencia de la comunidad agrícola. La dualidad de conceptos como el bien y el mal también se reflejaba en su panteón. Xipe Totec, dios de la primavera, la fertilidad y la renovación, simbolizaba la vida eterna a través del sacrificio y el renacimiento. En contraste, Tezcatlipoca, el espejo que humea, representaba la oscuridad y la noche, pero también la sabiduría y la transformación. Los rituales religiosos eran una parte integral de la vida totonaca, destinados a asegurar el equilibrio y la armonía entre el mundo terrenal y el espiritual. La práctica del juego de pelota, además de su carácter deportivo, tenía connotaciones rituales y simbólicas, sirviendo como un medio para comunicarse con los dioses y mantener la estabilidad cósmica. Los chamanes y sacerdotes desempeñaban un papel crucial en la religión totonaca. Encargados de interpretar los designios de los dioses y realizar rituales, estos líderes espirituales eran fundamentales para la cohesión social y la conexión entre la comunidad y lo divino. Los totonacas creían en la importancia de la intervención humana para mantener la armonía cósmica, y los sacerdotes actuaban como mediadores en este proceso. La mitología totonaca estaba llena de relatos que explicaban la creación del mundo y la existencia humana. Historias sobre la creación del sol y la luna, la formación de la tierra y la aparición de los dioses ayudaban a contextualizar la vida de los totonacas y proporcionaban un marco de referencia para su comprensión del cosmos. La conexión entre la religión y la agricultura era evidente en los rituales asociados con los ciclos de siembra y cosecha. Los totonacas realizaban ceremonias dedicadas a pedir la benevolencia de los dioses para asegurar buenas cosechas y la fertilidad del suelo. Estos rituales, a menudo acompañados por danzas y música, reflejaban la profunda conexión espiritual que los totonacas mantenían con la tierra. A pesar de la riqueza espiritual de la religión totonaca, la llegada de los conquistadores españoles tuvo un impacto profundo en estas prácticas. La imposición del catolicismo y la persecución de las creencias indígenas resultaron en la pérdida de muchos aspectos de la religión y mitología totonaca. Sin embargo, a lo largo de los siglos, algunas tradiciones han perdurado, adaptándose y fusionándose con las nuevas creencias. En la era contemporánea, los descendientes de los totonacas continúan luchando por preservar y revitalizar su herencia religiosa y mitológica. Proyectos de investigación, educación y conservación buscan mantener viva la riqueza espiritual de esta cultura ancestral. La religión y mitología totonaca, aunque enfrentan desafíos, siguen siendo una parte integral de la identidad cultural y espiritual de las comunidades totonacas en México. Rituales y ceremonias totonacas. Los rituales y ceremonias totonacas formaban una parte integral de la vida espiritual de esta antigua civilización mesoamericana, sirviendo como medios para establecer conexiones con lo divino, mantener el equilibrio cósmico y celebrar eventos significativos en la comunidad.
Estas prácticas rituales abarcaban desde ceremonias religiosas hasta festivales comunitarios, cada uno imbuido de simbolismo y propósito específico. La adoración de los dioses desempeñaba un papel central en los rituales totonacas. Los totonacas rendían homenaje a una panoplia de deidades, cada una asociada con aspectos particulares de la naturaleza y la vida cotidiana. Entre ellos, Tajín, el dios del sol y la lluvia, era fundamental en la cosmovisión totonaca, vinculado estrechamente con la fertilidad de la tierra y la prosperidad agrícola. El juego de pelota sagrado era un ritual que combinaba elementos deportivos y ceremoniales. Más allá de su función como competición atlética, este juego tenía profundas connotaciones espirituales. Se creía que el juego representaba la lucha entre las fuerzas de la luz y la oscuridad, y los jugadores eran considerados intermediarios entre los dioses y los humanos. El juego de pelota se celebraba en amplios campos especialmente construidos para este propósito, ubicados en los centros ceremoniales totonacas. Los sacerdotes y chamanes tenían un papel crucial en la realización de los rituales. Estos líderes espirituales actuaban como mediadores entre la comunidad y los dioses, interpretando señales divinas y realizando ceremonias para asegurar el favor de las deidades. La preparación y ejecución de los rituales eran tareas